Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lolis Macías. Bienvenidos a Huérfanos. Este es el primer capítulo. Te doy la bienvenida para que iniciemos este viaje de encuentro. El día de hoy quiero contarte acerca de un temazo que a mí me vuela la cabeza, porque desde tiempo atrás yo me di cuenta que esta pregunta pareciera que nos encasilla o nos deja en un punto en donde sentimos muchísima responsabilidad referente hacia nuestro futuro. Y es la clásica pregunta que nos hacen cuando estamos a punto de arrancar con una de las decisiones más determinantes en nuestra vida, que es ¿qué quieres ser de grande? Cuando somos pequeños, esta pregunta pareciera que nos empieza como a dar la pauta para que nosotros podamos empezar a decidir o imaginarnos qué es lo que queremos hacer cuando seamos grandes. Conforme avanza el tiempo, pareciera que esta pregunta se vuelve real, se vuelve como algo que empieza, como te vengo diciendo, a determinar nuestro futuro. Entonces, prácticamente, gracias a nuestros padres, gracias a personas que son claves en nuestro desarrollo, empezamos a generar ideas de qué es lo que queremos ser de grandes. Claro, esta pregunta se transforma en qué quieres estudiar, en qué quieres trabajar. Y pareciera que sigue siendo una semillita fundamental para nosotros que puede determinar nuestro futuro. Voy a comenzar contándote cómo fue que yo viví esta historia y parte de los riesgos que decidí asumir para hoy convertirme en lo que soy. De entrada, te voy a contar que no ha sido sencillo. Aparte del riesgo de estas decisiones, es asumir que un sí te puede cambiar la vida y un no te deja en el mismo lugar. Así que pues bueno, voy a contar parte de la historia de cómo lo viví. Justamente cuando estaba terminando la preparatoria me di cuenta de varias cosas interesantes. Una fue que tenía profesores que para mí eran como estos guías súper importantes, porque de alguna manera yo observaba que ellos disfrutaban lo que estaban haciendo. Y parte de eso me llevó a que mi curiosidad creciera y entonces comencé a querer participar con ellos, teniendo reuniones, haciendo preguntas, y prácticamente yo quería observar parte de su trabajo. Y fue con los primeros psicólogos que tuve de maestros. Pero para empezar me daba cuenta que en las clases de psicología pareciera que para mí era muy sencillo aprender, e incluso no me daba miedo preguntar. Incluso la parte de la teoría en los libros o en la clásica de los dictados, porque sí, todavía me tocó las clases en donde los profesores te dictaban el libro entero y pareciera que esa era la manera de estudiar. Prácticamente me dio curiosidad saber más acerca de esta materia, porque yo me sentía muy cómoda en esta materia. Así que cuando en la escuela los psicólogos realizaban citas con algunos de mis compañeros, yo me incluí dentro de esos consultantes para saber en qué consistía la dinámica de la consulta. Me di cuenta que además de que la teoría me gustaba muchísimo, el proceso dentro de la consulta, en cómo yo me sentía al final de dialogar con alguien, era increíble. Sentía como si un peso se quitara de mis hombros y entonces empezó a nacer el amor por la psicología. Déjame contarte que para llegar a este punto tenía que empezar a evaluar cómo era mi desempeño en las diferentes materias, porque claro, seguramente a ti también te pasó, había unas en las que yo me sentía que fluía más y en otras definitivamente sufría demasiado. Es más, hoy en día
sigo mencionando que había materias como física, química, en donde gracias a mis compañeras de la preparatoria las pasé, porque fue de verdad complicado en un cierto punto, porque no, tal vez no me interesaban tanto como otras, en donde estaba la parte de artística o donde estaba la de humanidades, biología, en donde aunque tal vez podían involucrar parte de mi esfuerzo adicional para que pudiera salir satisfactoria la materia, en realidad prefería ese caminito que irme por la parte de materias como en donde yo las llamaba que eran muy cuadradas, en donde parecía que las opciones eran limitadas y eso no me gustaba. Así que, pues bueno, así empezó el camino. Y cuando se fue acercando el momento de realmente tomar la decisión de qué quería hacer de grande o qué quería estudiar, empecé a tener la influencia de mis abuelos, que también son mis papás, o fueron parte de la historia en donde fueron mis papás. Y entonces, mi abuelo tenía un amor muy grande por los números, amaba la contabilidad. Y entonces, él quería que pues prácticamente yo me involucrara en esa materia también, porque él es un emprendedor, puso un restaurante y los números eran básicos dentro de este emprendimiento. Así que al principio tuvimos una riña, parte de como cierta duelo o lucha, porque él se empeñaba muchísimo de manera muy sutil en que yo me inclinara más por esas materias. Recuerdo muy bien que incluso en la mesa de la cocina teníamos un plastiquito arriba de la mesa y colocaba distintas periódicos, ofertas de trabajo con sueldos así impresionantes para que mi decisión se fuera cambiando hacia otra materia que no era la que yo deseaba, porque en realidad él consideraba que era la mejor decisión. Y esto usualmente sucede con nuestros padres, con las personas que nos rodean y que nos estiman demasiado y que pues les preocupa nuestro futuro. Ellos tienen una experiencia que puede venir desde su propia experiencia o de otras personas que conocen, en donde la imagen de lo que es el éxito se empieza como a encasillar o se empieza a tener como una capa de lo que es real y de lo que es el camino mejor para ti, para que tú llegues a ese éxito. Entonces, esto es importante porque al inicio, pues si no hacemos un freno y empezamos a revisar qué es lo que a nosotros realmente nos gusta o donde nos sentimos cómodos, es fácil influenciarnos por este tipo de cosas. Y te voy a decir algo más. La verdad es de que fue complicado porque en algún momento yo sentía que le estaba fallando si yo no tomaba esta decisión. Si yo no me arriesgaba a decidir por psicología, sentía que a lo mejor iba a ir en contra de algo que a mí me hacía feliz. Pero si no tomaba la opción de contabilidad o enfocada hacia lo que a lo mejor mis abuelos consideraban que era la mejor opción, yo sentía que les estaba fallando, que tal vez era un motivo más como para que yo recibiera algún comentario en donde no iba a tener éxito, en donde me iba a ir mal, y sí lo recibí. En algún momento me llegaron a decir que me iba a morir de hambre si yo tomaba esta decisión. Y teniendo 17 años, 16, que alguien te diga que te vas a morir de hambre si tomas esa decisión, puede ser muy duro, porque en realidad no hay algo que te pueda soportar o ser como una base en donde realmente tú tengas la certeza de que puedas hacer algo. Es más, yo podría decir que incluso tomando la decisión en estas materias o en estas carreras en donde se augura el éxito, existe también ese miedo de que no sabemos si nos va a ir o vamos a encontrar el éxito. Ahora, te voy a comentar más qué fue lo que también me ayudó muchísimo a que yo me decidiera por esta carrera. Hice una investigación, porque también, evidentemente, con tanta influencia de mis abuelos padres,
yo empecé a preguntarme si estaba tomando la decisión correcta, porque incluso en algún momento yo dije, no me van a apoyar. O sea, me van a decir que saque la carrera como yo quiera, que en realidad llegué a sentirme sola con esta decisión porque no sabía si estaba tomando el camino correcto o estaba teniendo el respaldo de ellos, y es complicado. Entonces, hay algo que empecé a revisar, y uno era la oferta de las universidades, las materias, los diferentes lugares en donde yo podía estudiarla, porque una parte de mí también quería irse a China a estudiar la carrera, porque pues al final de cuentas en esa etapa también empieza a aparecer las ganas de querer libertad, de querer tu propia tienda, ¿no? Si lo traduzco como el tema de negocio. Cuando vemos que nuestros padres tienen una construcción tan grande alrededor de ellos, o en realidad han logrado crecer tanto sus ideas y sus sueños, hay algo que nace dentro de nosotros, o al menos a mí me pasó así, en donde yo tenía la expectativa de que por lo menos ese era mi estándar. Entonces, claro que el miedo de la decisión de qué voy a hacer de grande era enorme, porque yo veía hasta dónde tenía que llegar, hasta dónde tenía que cubrir el estándar, y si no lo hacía, ¿qué iba a implicar todo eso para mí? Además, te voy a contar algo. Estoy rodeada de primos que son súper brillantes. Estuvieron en escuelas muy prestigiosas, y antes de entrar a la preparatoria, pues como parte de ese clan, yo quería pertenecer en esas escuelas, y lo intenté varias veces y no lo logré. Además de que inicialmente académicamente no era muy brillante, de niña estaba involucrada en diferentes actividades de mi día, desde que despertaba hasta que me dormía. Parecía que no tenía espacios libres. Iba a la escuela y luego tenía clases de regularización, y luego tenía clases de música, y luego tenía clases de deporte. Entonces esto me mantenía demasiado ocupada para que yo pudiera realmente empezar a preguntarme qué era lo que yo quería o deseaba. Sin embargo, tenía algo como bien claro. Como la parte académica fue complicada, yo no quería sufrir más. O sea, yo definitivamente esto me ayudó a enfocarme en esos espacios y en esos lugares en donde yo era buena, en donde no me costaba tanto trabajo. Y de alguna manera, pues teniendo este peso de primos súper brillantes, de padres exitosos, de familia que tiene grandes resultados, claro que la decisión de ¿estoy haciendo lo correcto o no? Era algo que podía invadirme en miedo, en frustración, en estrés. Y bueno, aún así, a pesar de eso, decidí ir contra marea, porque decidí estudiar psicología, teniendo como una ligera esperanza para mis padres, comentando que dentro de esta área había una cajita en donde se enfocaba hacia la parte laboral u organizacional, en donde tal vez no iba a morir de hambre, porque sí estaba involucrada con un área en el trabajo, no únicamente en las personas o en el aprendizaje. Y bueno, claro que dentro de la carrera me di cuenta de un montón de cosas más. Primero venía con emociones muy arraigadas y fuertes, porque cuando no logro ser parte de estas universidades prestigiosas, venía con muchísimo enojo y me sentía muy derrotada porque no lo había logrado. Entonces, entrando en la universidad, lo primero que hice fue plantar en mi cabeza que yo quería que la mayoría de las carreras me conociera. Y por otro lado, estaba muy enfocada en sacar buenas calificaciones, porque al final, si ya había decidido algo que a mí me gustaba, pues por lo menos tenía que hacer eso bien, ¿no? Ahora, aquí el tema es que la carrera evidentemente tampoco fue sencilla. Tuve áreas en las que me costaron trabajo o más esfuerzo, otras en donde tenía que desvelarme más. Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, me di cuenta que sí estaba tomando la decisión correcta, porque dentro de mí había una voz que
que aunque estaba muy envuelta por diferentes capas, se sentía bien, que es esta vocecita que todos tenemos dentro, que para poder escucharla necesitamos apagar demasiado el ruido que hay afuera. Y hoy hay que apagar ese ruido como 10 veces más, porque estamos influenciados por las redes sociales, por la vida de los demás, por hacia dónde llegaron tus familiares, todas esas personas que son imágenes para ti y que son gente que te da la sensación, el sueño de que ellos hicieron algo donde tú quieres estar. Entonces es importante apagar todo eso para que nos podamos dar cuenta si eso es lo que queremos hacer o no, y si estamos dispuestos o no a pagar el precio. Porque evidentemente nos vamos a equivocar. Evidentemente, para que podamos ir creciendo o generando más músculo en nuestro desarrollo, tenemos que cagarla. O sí nos tenemos que equivocar. Y no porque otra persona se haya equivocado, significa que tú tengas que vivir esa misma historia. En realidad podemos aprender del fracaso o del error de otros viviendo nuestra propia experiencia. Algo que te quiero comentar es que a veces ir como con este camino rápido de la vida no nos da tiempo de observarnos más. Yo he notado que hay personas que no se conocen y recuerdo que cuando estuve en la industria había una pregunta que hacía mucho cuando tenía a la persona enfrente en su entrevista de trabajo y le decía, ok, ya estamos aquí, vamos a finalizar. Si yo te preguntara por qué tengo que contratarte a ti y no a otra persona, ¿qué me dirías? Y acorde a la respuesta de la persona, que es la clásica, ¿no?, de las entrevistas de trabajo. Sin embargo, para mí era importante escuchar qué tanto se conocía a esta persona, qué tanto hablaba de sí misma, de sus habilidades, de sus fortalezas y también de las áreas en donde tal vez conocía de sí misma que no era tan brillante y que podía mejorar. Porque ese autoconocimiento personal, además de que sí nos pone en un punto de vulnerabilidad, nos empieza a generar una capa de autenticidad y qué tanto estamos dispuestos a tener esas como características de nosotros para pulirlas, para engrandecerlas y para realmente aventarnos a hacer lo que queremos. Tener esto en cuenta nos lleva a que podamos tomar decisiones con mayor seguridad, porque de esa manera el tener el panorama en donde nos podemos equivocar o podemos tener un gran resultado nos da más fuerza para aventarnos y para arriesgarnos a tomar esta decisión. Y te voy a contar algo que también observé conmigo cuando era pequeña. Como te comentaba, yo crecí con mis abuelos y entonces cuando tenía aproximadamente entre 7 y 8 años, yo no asistía tanto a fiestas infantiles. En realidad, pues yo asistía a reuniones con adultos mayores que tenían entre 65, 70 años y los más jóvenes estaban entre los 50 años. Entonces te imaginarás que en una reunión o en una fiesta de ese estilo, en la noche o en la tarde, pues una niña no tenía mucho que decir, más que estar callada y observar. Con esto, con el tiempo me di cuenta que yo había desarrollado habilidades en donde podía tener una idea más rápido o un resultado más rápido o un diagnóstico más rápido por la manera en que las personas se movían, porque a lo mejor yo escuchaba los temas que dialogaban, pero estaba observando todo el panorama, cómo se movían, de qué platicaban las personas adultas, las mujeres, los hombres. Y entonces al momento en que yo observaba sus movimientos corporales, me daba la posibilidad de ir generando un músculo que no sabía hasta después de varios años, en cuanto empecé a tener a los primeros consultantes enfrente de mí.
Y podía ser de manera presencial o de manera online o en algunos talleres en los que empecé a participar. Me daba cuenta de lo que estaba sucediendo con las personas de manera corporal, que también eso es parte de nuestro lenguaje, además de escuchar. Qué curioso, ¿no? Porque usualmente tenemos más la habilidad desarrollada hacia afuera, hacia escuchar a los otros, a observar la vida de los otros y no tanto la nuestra. Y en esta comunidad de huérfanos, parte de las herramientas que a mí me encantaría como compartir contigo es esta, que nos comencemos a autoobservar. Hay muchas cosas que llegamos a aprender cuando somos pequeños y que no nos damos cuenta hasta después de varios años, porque empezamos a enlazar esos pequeños puntos que nos dan el camino de lo que hemos generado, que es como un entrenamiento que ni siquiera nos hemos dado cuenta, en donde nos vamos autodescubriendo. Así que me encantaría que te llevaras esta frase en donde te arriesgues a autoobservarte, a apagar el ruido que hay alrededor de ti, las influencias, los estándares, todas esas áreas que pueden tener cierto peso para ti o importancia en donde te da miedo cagarla. Sin embargo, entre más te conozcas, entre más empieces a descubrir los sí para ti, las cosas que a ti te hacen sentir bien y que no van a causar a lo mejor un daño a otras personas, te arriesgues, porque un sí te cambia la vida, pero un no te va a dejar en el mismo lugar.